Yo le pregunté a una flor si igualaba tu belleza. Me contestó con certeza, ella es más bella que yo. No se equivocó la flor, yo lo digo con franqueza. A ti la naturaleza te ha dado mejor color. Eres un sueño andador que iluminas el camino, proporcionando el destino donde te espere el amor. Felicito al creador de una imagen tan divina. Él mismo no se imagina un rostro tan seductor. Yo le pregunté a una flor si igualaba tu belleza. Me contestó con certeza, ella es más bella que yo. No se equivocó la flor, yo lo digo con franqueza. A ti la naturaleza te ha dado mejor color. Eres un sueño andador que iluminas el camino, proporcionando el destino donde te espere el amor. Felicito al creador de una imagen tan divina. Él mismo no se imagina un rostro tan seductor. Un rostro tan seductor. Un rostro tan seductor. Rostro tan seductor. Unlimited Productions presenta Claro que sí, damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Tómate un Break. Estamos contentos porque, compadre, estamos celebrando 3 años de aniversario y mira dónde te traje hoy. Estoy contento, de verdad que... Oye, ¿dónde me trajiste, compadre? Bueno, te traje a la Cocinita Latina. ¿Y qué tal si por qué tú no invitas a las personas que nos están viendo aquí en este momento? Dale el agradecimiento primero a la Cocinita Latina y dile a todo nuestro público dónde pueden llegar a la Cocinita Latina. Claro que sí, claro que sí. Bueno, damas y caballeros, estamos aquí en Guigo, desde la Cocinita Latina. Estamos contentos porque de tantos años que yo tengo, miren mis arruguitas y todo eso. Hoy es la primera vez que me invitan a comer en un lugar especial por nuestro 3er aniversario, ¿verdad? Claro que sí, compadre. Bueno, nada menos, les quiero invitar a todo ese público que se dé cita aquí a la Cocinita Latina
en la 2480 South Congress Avenue en Carl Springs. Así que dése cita aquí y no solamente va a haber comida puertorriqueña, hay comida también internacional y la va a disfrutar. Así que lléguese aquí a la Cocinita Latina. Se pueden comunicar con ellos al 561-345-2332. Claro que sí, gracias compadre. Bueno, damas y caballeros, como lo prometido es deuda, damas y caballeros. Ya falta poco, ya estamos a ley de 3 semanas para llegar a Cuenca, Ecuador. Claro que sí, compadre. Y ya tengo a todas esas presentadoras esperándome allá en Cuenca, Ecuador. Pero usted es lo único que va por las presentadoras y con las chicas también. Ay, compadre, pero tú eres el único que quiere hacer algo diferente. Bueno, ¿quién se casó? Yo no estoy casado. Yo puedo hacer lo que a mí se me antoje. Eso es lo que le gusta al compadre. Él tiene una vida diferente. No, claro. Bueno, quiero que sepan, damas y caballeros, que tendremos muchos artistas que estarán compartiendo con nosotros en Cuenca, Ecuador. En Guigo, desde Aventurí, ahí le estamos dejando la información en la parte de abajo. También quiero que sepan que esto se estará celebrando el sábado 28 de mayo. El sábado 28 de mayo estaremos allá compartiendo con todo el mundo. Así que dése cita en Aventurí. Aquí ahora mismo en pantalla está la información del lugar. Y quiero que sepan, damas y caballeros, que yo me voy a tomar fotos con todos ustedes y la vamos a casar de maravilla. Con todos esos artistas que estarán con nosotros. Allí va a estar Luisa F., Andrés Jarrín, Alejandro C. y un sinnúmero de personas más. Además de que Lina Beltre estará con nosotros esa noche. Claro que sí, queremos decirle a todos ustedes que Lina Beltre, nuestra presentadora de Nuestro Filtro, estará compartiendo con nosotros y reemplazando a nuestra gran presentadora Andreu de Jaramillo. Estamos tratando de que nuestra presentadora estrella pueda estar con nosotros, pero vamos a ver cómo hacemos. Por motivos de trabajo, pues se nos hace un poco difícil, pero trataremos de hacer algo. De todas formas, le vamos a rendir un homenaje a nuestra primera presentadora. Y vamos a tener muchas cosas y la vamos a pasar de maravilla. Así que hoy tenemos un invitado especial, compadre. ¿Cómo es eso? Sí, hoy, yo pensé que tú me invitaste a comer aquí. Bueno, sí, vamos a comer, pero tenemos un invitado. O sea que a mí me invitan a comer y tenemos que tener a un invitado también. Compadre, pero es que esto es un show. Tú sabes que en el programa siempre tenemos a un invitado. Bueno, entonces ¿qué tal si nosotros, es que aquí no vamos a hacer las cosas que nosotros hacemos en el show? Bueno, no vamos a poder hacer muchas cosas, pero vamos a tener el invitado y yo creo que hay muchísimo para hablar con este invitado. ¿Y de dónde viene este invitado? Este invitado está aquí con nosotros. Ah, ¿no va a estar conectado? No, va a estar aquí con nosotros. ¿Cómo es eso, compadre? Ya te dije a ti que vamos a empezar a tener a los invitados aquí al lado de nosotros. Ah, qué bueno. Bueno, damas y caballeros, vamos a ir a un pequeño corte y ya cuando regresemos venimos con más de Tomatum Break, nuestro tercer aniversario y nuestro invitado. ¿Quién será nuestro invitado? Ya mismo lo vas a ver, Unlimited Production y Aquisito Nomás TV presentan desde Cuenca, Ecuador. Sin miedo al éxito. Todos celebraremos el tercer aniversario de Tomatum Break Show. Con la participación especial de Andrés Jarrín, Luisa F., Fer García, Fernando Capel y Alejandro C. Un aniversario lleno de presentadores como Diego Cedillo, Glenda Méndez, El Compadre, Lena Beltre y nuestro presentador estrella, Jen Boy. El show más pegado. Desde Aventurí, Cuenca, Ecuador. Te esperamos.
Claro que sí, damas y caballeros, seguimos aquí en Tómate un Break celebrando nuestro tercer aniversario. Y quiero decirles antes que nada que esto es una producción de Unlimited Production, aquí donde hacemos todo tipo de producción audiovisual, televisión, radio, grabaciones, conciertos, videos musicales, series, transmisiones en las redes sociales, fotos, videos aéreas. Además cubrimos todo tipo de eventos sociales. Se pueden comunicar con nosotros al 561-240-7958 y somos la sede principal de todos los programas que están en la parte inferior de este gran banner. Además de que pueden escanear el código de barra para que sean dirigidos a nuestro canal de YouTube y vean toda nuestra trayectoria aquí por Unlimited Production. Ahí hacemos cosas diferentes, programas de viajes, secciones de belleza. Vayan allá y verán toda nuestra trayectoria. Además que el compadre también tiene algunos segmentos que también salen por allá. Claro que sí, damas y caballeros. Bueno, damas y caballeros, queremos seguir recordándoles que estamos aquí en la cocinita latina. Así que hoy la vamos a pasar muy chévere y ya tenemos a nuestro invitado especial, Rigo Duarte. Rigo, bienvenido aquí a Tómate un Break. Encantado, mucho gusto. ¿Estás contento de estar aquí con nosotros? Sí, no. ¿Estás nervioso? ¿Nunca te he entrevistado un muñeco como yo? No había tenido esa experiencia durante mi vida. Tranquilo, que esta noche no vas a soñar conmigo, ¿ok? Ya vi. Yo no soy el malo de la... Digo que estás bienvenido Bien, aquí a mucho gusto. Tómate un Break y qué bueno que vienes a un pedacito de mi tierra. Ok. Sí, Puerto Rico y Cuba, dijo una puertorriqueña en Cuba una vez que era de un pájaro a las dos alas. De un pájaro a las dos alas, claro que sí, claro que sí. Oye, Rigo, y cuéntame, ¿cómo las has casado? ¿Cómo fue tu historia? Cuéntanos tu historia de cómo tú llegaste aquí a la Florida. Bueno, yo vengo a la Florida porque mi hija menor, la señora Niuris Duarte, vino y entonces después quiso traernos para unir nuestra familia, a mis otros dos hijos y a mis nietos y demás, y entonces fue la forma en que... Fue una decisión familiar. Una decisión familiar. Ok. ¿Hace cuánto estás acá en la Florida? Yo estoy aquí en la Florida desde el 2005. ¿Y cuando llegaste, qué fue lo primero que hiciste? Bueno, aquí tú sabes que mi principal profesión es la de barbería, de barbero. Ok. Entonces, pero cuando llego me tropiezo que había que tener una licencia para poder trabajar. Claro, no claro. la tenía y entonces tuve la suerte que el hijo de una prima mía, una prima hermana, tenía una hacienda por allá por Imucali, y entonces como que yo nací en el campo, soy campesino, puro campesino, Claro. Conozco de las siembras, del tabaco y demás, entonces él me invita para que vaya a trabajar con él, a organizar un poco la hacienda que compró, que era ganadera, de citrícola y ganadera. ¿Estamos hablando de aquí en la Florida? De aquí en la Florida. Ok. Entonces, bueno, ya estuve un tiempo y cuando ya, porque yo vine primero que mi esposa, y ya cuando mi esposa viene, mi hija me dice que tenía que venir para la casa para que estuviera con su mamá, y ya vengo para acá. Entonces ya ahí me pongo los trajines de poder sacar la licencia de barbería y me radico como barbero. ¿Qué tan fácil o difícil fue sacarte la licencia de la barbería? Bueno, yo desde muy niño empecé con el anhelo de la peluquería, de la barbería. Y yo pasé en la escuela de barbería en Cuba y allá lo hacía profesionalmente. Entonces, cuando vine aquí, lo que es en la teoría, tuve que estudiar un poco, porque ya en la práctica no tenía ningún tipo de problema. Todo lo resolví, Claro. No me fue tan difícil. Todo fue porque ya desde tu país aprendiste todo. Claro. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, a mí me hace falta algunos arreglitos no sé, ¿tú crees que podamos hacer algo conmigo? Sí, conozco, mucho gusto. No, mira, yo creo que sepan, damas y caballeros, que Rigo Duarte es el que me hace recorte cuando estamos por acá en la Florida. Cuando estoy en Colombia hay otra persona, pero aquí en la Florida Rigo es mi barbero, él es el que siempre me hace recorte, así que gracias, Rigo. Mucho gusto. De hecho, para que todo el mundo sepa, yo conozco a Rigo porque yo tengo a mi amigo Ángel Roque, que también hemos trabajado juntos, hemos hecho muchísimas cosas junto al productor que está hoy con nosotros. Y él fue el que me dijo, mira, necesitamos hacer un video, que de ese video vamos a hablar más adelante porque queremos hablar de la historia de Rigo en esta noche aquí. Él
ahí fue que conocí a Rigo, mientras grabábamos su video y ahí compartimos y mira, hoy en día está aquí en Tómate un Break, dándose a conocer, porque no solamente es barbero, también es un gran cantante y más adelante lo vamos a escuchar en un videíto que hicimos hace poco, ¿verdad? Sí, ya ahorita va a ser un año. Ya va para un año ese video, eso fue durante la pandemia que tuvimos. Así que, damas y caballeros, ahí tenemos a Rigo Duarte. Bueno, Rigo, cuéntanos, ok, te sacas la licencia, ya tenías la práctica, ¿cómo logras empezar tu carrera como barbero? ¿Rentas una silla o abres tu propio negocio? No, primero trabajé en una barbería, allá por el Royal Palm, de un amigo que se llama Elio Hernández, y allí trabajé con él un tiempo, y después en el 2009 yo paso y compramos un salón familiar. Mi hija es peluquera, mi nieta es peluquera, mi hijo es barbero, y yo soy barbero y otros cubanos más que se nos acercaron, y allí, aquí en Forest Hill Military, abrimos un salón y estuvimos trabajando. Hola, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas. ¿Y en el mío? Gracias. ¿Y tú vienes también incluida en el menú? No, yo no. No, compadre, ¿qué pasa? No falte respeto. Nos están trayendo el menú para que pidamos, ya mismo pedimos algo aquí. Okay. ¿Qué te gustaría comerte aquí? Bueno, la comida cubana y la puertorriqueña tienen mucha afinidad. Es la misma, lo único que ellos lo llaman de una manera diferente que a nosotros, pero es el mismo plato. Sí, allá el arroz con gris nosotros, ustedes le llaman el arroz con gandules. Y entonces, claro que sí. Pero las empanadas. Pero nos encanta, a mí me encanta el arroz con gris y de hecho a los cubanos también les encanta el arroz con gandules. Ellos hacen tamales y nosotros hacemos pasteles, así que son diferentes. Lo único que no cambia es las cosas que yo hago en mi cajón. Ay, pues compadre, no empiece ya. Bueno, seguimos aquí con nuestro invitado Rigo Duarte. Bueno, comienzas tu carrera con un amigo tuyo. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Trabajando. ¿En la barbería? Sí, en la barbería estuve desde el 2007, en la barbería de Helio, hasta el 2009 que compré mi barbería. Ok, perfecto. Bueno, damas y caballeros, vamos a ir un pequeño corte porque ahora vamos a entrar en trayectoria porque Rigo hicimos un video muy especial, pero queremos hablar más de lleno con él. Vamos a ir un pequeño corte, ya cuando regresemos venimos con más de Tómate un Break, el show más pegado, además de que estamos celebrando nuestro tercer aniversario. ¿Qué te parece nuestro tercer aniversario? Bueno. Ya regresamos. Definir el precio de la propiedad es de vital importancia para iniciar el proceso. Por eso, es indispensable contar con un realtor calificado, ya que sus aportes y consejos serán un factor valioso para el éxito y rapidez del desarrollo de la venta. Esas son algunas de las cosas que debemos tener en cuenta: el estado físico de la propiedad, año de construcción, valor en pies cuadrados del área, ofertas y cierres del inmueble similares en la zona. Y bueno, estos y otros detalles nos ayudarán a ser exitosos con la venta de su propiedad. No pierdas más tiempo, llámame y concretaremos una cita para definir cuánto cuesta tu propiedad. Claro que sí, damas y caballeros, seguimos aquí en Tómate un Break, el show más quejó. Tú sabes que este show está quejó, ¿verdad? Oye, me entero que van a celebrar el tercer aniversario de la creación de este show. ¿Y por qué no lo celebran aquí? Muchas gracias. Gracias, mira, ya nos trajeron las empanadas. Eso fue rapidito. Qué bueno, qué bueno. Bueno, damas y caballeros, sí, claro, estamos celebrando nuestro tercer aniversario. ¿Y qué te parece? No, magnífico, muy buena idea. Muy buena idea, magnífica ¿verdad? Idea. Y ya lo estamos celebrando desde aquí. Desde aquí, desde la cocinita latina. Qué lindo. Mira, ya estamos empezando con algunas. ¿Cómo es que ustedes le dicen a eso?
No empanadas. En Canadá, Sí. Empanadillas para nosotros. Sí. No, las empanadas ya siempre las hacen de carne, las hacen de dulce. De dulce, de todo, de todo, de Sí, todo. pero las boricuas son muy ricas. Claro, claro. No, todas son deliciosas. A mí me encantan de todos los países. De hecho, me llevan a Colombia y me hacen las empanadas colombianas y Ajá. eso es otra cosa que tengo un vicio. Sí. Tengo que parar. De hecho, no sé si notan. Sí, claro, claro. Después que uno se casa, cambia la fisicultura. Compadre, ya no sé lo que con eso. Bueno, seguimos aquí con Rigo Duarte. Rigo, estábamos hablando de tú con Galguero. ¿Cuándo es que comienza a tener tu propio negocio? En el 2009. En el 2009. En el 2009 es que compramos ¿Aquí mismo en West Palm Beach? ahí en Militar Ahí y mismo. Forest Hill. Compramos el negocio ahí, O sea, estamos ahí desde el 2009. desde el 2009. Llevan ya 15 años. Sí, pero yo salí antes de ir ahí porque Estuviste un tiempo. porque mi hijo tiene otra barbería allá en la vieja avenida y Florida Mango. Y entonces ya yo me retiro de tener la barbería, se la entregué a mi nieta y me fui como un joven a trabajar con mi hijo allá en la barbería de la vieja avenida y Florida Mango. Y allí estoy en un problema familiar, es más mi entretenimiento que, Claro. que otra cosa. Claro. ¿Y qué tal es trabajar con la familia? Muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Ver a tu hijo siempre ahí trabajando contigo. Sí. Nunca ha habido un momento donde él te diga a ti, no papi, esto no se hace así. Sí, no hay o que tú regaño. le digas a él, no hijo, estás muy mal, esto yo lo aprendí de esta manera. Sí. Háblanos de No, esas cosas a mí nosotros No, nos no, gustan. hay mucho regaño. Y el hijo mío regaña mucho también, porque eres muy exigente. Se llama igual que tú, ¿verdad, Rigo Duarte? Se llama Rigo Duarte igual. Saludo ahí al hijo de Rigo que nos está viendo. En Duarte Barbershop, ahí en la vieja avenida y Florida Mango. Claro, claro. Pero me claro. siento muy contento porque todos los regaños que me hace él o que le puedo hacer yo a él siempre son de plena Gratitud. acuerdo para que progrese mejor nuestro negocio. Claro, claro. Pero siempre llegan al final a tomarse una colada. Sí. Para sí. evitar ese Sí, siempre está la mal colada. rato, como dicen ellos, porque nosotros es con otra Allí cosa. trabaja también la esposa de mi hijo, que es la que se encarga de las uñas, de manicure. Muy buena. qué bueno. Y hay muy buenos trabajadores allí, muchos barberos, los cuales desde aquí, bueno, me alegro para mandarles un saludo. Qué bueno, qué bueno. Le quieren enviar un saludito a todos ellos desde aquí ahora mismo. Sí, y eso le Claro. Sí, enviarle un saludito a tu familia ahora que Un nos está saludo viendo. para allá, para todos los muchachos que están en el salón en estos momentos trabajando, y a mi hijo, a su esposa, y que estamos aquí muy felices y que muy contentos por estar aquí compartiendo este show con mi amigo Boricua. Claro que sí, claro que sí. A mí me dicen, casi todos los cubanos aquí en la Florida y en Puerto Rico me dicen boricua. Sí, el Bori. Parece que es costumbre de que nos digan a nosotros siempre el Bori. de la misma manera. Bueno, damas y caballeros, para que ustedes sepan, Rigo Duarte llegó aquí con el sueño de como barbero, porque él ya empezó desde Cuba como barbero y llegó aquí, para las personas que están entrando ahora, creó su negocio, ahora trabaja con su hijo, tienen una empresa familiar como barbero, pero Rigo Duarte no está aquí hoy porque él es barbero. Casi siempre las personas que traemos aquí a este programa son personas que son artistas, sean cantantes, modelos, actrices, actores. Pero hoy quiero que todo el mundo sepa que Rigo Duarte también es un cantante, un gran cantante, que se ha ganado también la vida haciendo muchísimas cosas con otras personalidades que también han participado con nosotros, como habíamos hablado, Ángel Roque, con Oropesa, ¿sabes? Han pasado muchas cosas en toda su trayectoria aquí marcando la ciudad de West Palm Beach, y hoy Rigo Duarte está aquí con nosotros para que nos hable de su carrera como artista. Rigo, ¿desde cuándo nace en ti ser cantante? Bueno, yo siempre estuve muy ligado al hecho de la cultura, y realmente desde niño yo tenía el interés ese por
por trabajar en algo, en el teatro o en la música principalmente. E incluso yo puedo hacerte una anécdota que nos pasó. Yo cuando tenía alrededor de 9 o 10 años quise hacer un circo. Hacer un circo, y entonces empecé con mantas de saco a hacer la carpa y demás. La fiera que íbamos a domar era una chiva que era de mi casa, y entonces yo era el timbalero y reuní todos los amiguitos míos del barrio, a Luis de Pancha, a fulano, y se cayó la carpa, nos cayó arriba con chiva y con taco y todo. Eso fue el desconcierto más grande. Y con todo el mundo adentro. Y con todo el mundo adentro. Eso fue grande, todo el mundo comentaba, el circo de Río se chivó. Pero bueno, yo era un muchacho. Después, ya siendo ya mayor, un poquito mayor, en el año 1967, yo hago mi primer grupo musical, con el nombre de Los Fenómenos, un conjunto de música tradicional cubana, con tresero, tumbadora, paila, bajo y demás, cantando música cubana. Bueno, a tal hecho ensayamos tanto que el grupito prendió, y en el año 1970, que fue un acontecimiento muy inventado en Cuba, que era cuando querían hacer la zafra de los 10 millones y demás, y la Dirección de Cultura viene y nos contrata, nos libera de nuestro centro de trabajo para que nosotros le ofrezcamos música, deleitemos a los movilizados en los campamentos y demás. Claro. Y de ahí yo le cambio el número de Los Fenómenos y le pongo Ritmos del 70. El grupo prendió y demás, y entonces estuvo muy bueno, participamos en muchos eventos, en la jornada cucalambiana en Las Tunas, en los festivales de música campesina en Manicaragua, Las Villas, hicimos grabaciones en CMQ, participamos en diferentes festivales en Pinar del Río, en todos los municipios, hicimos brigadas artísticas, recorrimos las zonas más intrincadas, los bailes y demás. Y entonces a partir de ahí, bueno, ya yo me destaco en esa situación y soy llamado a Cultura para ya dirigir un poco más amplio. Entonces tengo que dejar mi grupo y formar el grupo Notas Latinas. Claro, claro. Oye, Irigo, una preguntita rapidito. ¿En qué lugares te has presentado aquí en West Palm Beach? Bueno, en West Palm Beach me he presentado en muchos lugares. Yo cuando llego aquí a los Estados Unidos, no tenía idea que podía seguir en el lío de la música y demás. Tú sabes cómo son aquí, que tienes que trabajar para poder pagar tus biles y demás. Pero me invitan a ir a una actividad, un programa que se da todos los años en Miami, que se llama Cuba Nostalgia. Y entonces allí hay un evento competitivo y mis primos me inscriben para que yo participe. Y contigo a mí me da por, bueno, está bien, vamos a participar. Eran como 11 participantes. Yo me puse nervioso. Allí estaba Willy Chirino, Rolando La Serie, Meme Solí, artistas de mucho renombre. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Me inscribí y entonces yo me recordé, me coincide. Palito Ortega escribió un tema que se llama Hola Soledad, que a mí me gustaba mucho y lo popularizó un cubano que se llama Rolando La Serie, el guapachoso de la canción. Y yo me inscribo para cantar esa canción, un poquito atrevido de mi parte y demás. Bueno, entro con esa canción y alcanzo el primer lugar en el evento. Claro que sí. Bueno, tenemos que ir a un pequeño corte, ya cuando regresemos seguimos con más de Rigo Duarte. Y bueno, ya la última parte, donde Rigo Duarte nos habla de su tema que le hizo su esposa, que vamos a hablar ahora más adelantito. Y para que ese público que nos está siguiendo te puedan contactar a ti, no tan solo como barbero, sino como cantante. Ya regresamos. Hola, mi nombre es George Cazorla, Branch Manager de Hamilton Home Loans. Hoy quiero comentarles de un programa que tenemos para las personas interesadas en comprar una propiedad de inversión. Lo especial de este programa es que lo puedes hacer sin verificación de ingresos. Exactamente, lo escuchó bien, sin verificación de ingresos. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita que la persona tenga un buen crédito, un FICO de 700 para arriba, el down payment que es del 20%, más los costos de cierre que estamos hablando de un 6 a un 7% y listo. Estás prácticamente aprobado para la compra
de tu propiedad de inversión. Llámame para más detalles. Mi número es el 561-370-2929. Gracias. Claro que sí, damas y caballeros, seguimos aquí en Toma tu Break, el show más pegado. Oye, y seguimos aquí desde la Cocinita Latina, ahí debajo está la información. Comuníquese con la Cocinita Latina al 561-345-2382. Además de que pueden ir hasta allá en los 2480 Congress Avenue en Carl Springs. ¿Cómo la estás cazando? ¿Ya probaste las empanadas? Sí. Están deliciosas, ¿ah? Está muy bueno, muy buenas las empanadas. Ay, a mí me encantaron y nos trajeron durante comerciales nos trajeron Bueno, Rigo Duarte está con nosotros aquí desde la Cocinita Latina, damas y caballeros. Y hoy, ustedes saben que nosotros tenemos un segmento que se llama La Ruleta, pero hoy no lo vamos a hacer porque no tenemos a nuestra otra productora, que es la que menea la ruleta y todo eso, para que todo quede muy bonito, pero hoy Rigo Duarte se libró de esa, así que para la próxima que estés aquí no te vas a salvar, ¿ok? Ok. Nunca te he entrevistado un muñeco así lindo como yo. No, está bien. Sí, muy elegante, muy elegante. Gracias. Principalmente tiene una cabellera muy bonita. Bueno, y lo dijo un galguero, ¿viste? Eso es muy bueno. Bueno, Rigo, te has presentado en diferentes lugares. Sí, aquí. Y has hecho muchas cosas. De hecho, también él tiene sus videos musicales que pueden ir a su canal de YouTube, que más adelante se los va a estar diciendo, para que vean sus videos. Ahora, Rigo, hace como un año, nos dimos la tarea de grabar un video. Ángel Roque me llamó y me dijo, mira, tengo un amigo que quiere grabar un video. Cuando él me dijo que era porque lo quería hacer para su esposa, porque llevaban, ¿cuántos años ya? 53 años de aniversario. 53 años de aniversario casados, damas y caballeros. O sea que todavía esos matrimonios largos existen. Sí. Para que usted vea, los matrimonios largos existen, así que le quiero pedir a mi esposa que tiene que durar muchísimo, porque yo quiero durar por lo menos más de lo que más de 53 años. Oye, pero yo no digo nada porque yo te felicito. Primero que nada, yo te felicito, pero yo a esta edad ya he vivido mucho. A mí me encanta lo que yo estoy viviendo hoy en día, ver a esas niñas que siempre nos saludan día tras día aquí en las redes sociales. Así que gracias a todo ese público tan maravilloso. Pero nada, Rigo, háblanos un poquito de ese tema musical. ¿Por qué dieron a estas alturas grabar con ese tema? Bueno, yo vengo en esas alturas porque realmente yo me siento muy feliz con mi matrimonio. Tuvimos 3 hijos, 6 nietos, tengo una bisnieta muy linda que sale también en el video, Mila, ¿te recuerdas? Mila Mijares. Ella se cree que es artista también y entonces está chiquitica. Y yo escribo esa canción porque yo también soy compositor, escribo canciones. Se la presenté, entre otras canciones, a Ángel Roque para un disco que hicimos y él le agradó mucho ese tema. El tema se titula Le pregunté a una flor. Y entonces, bueno, decidimos hacer el video y realmente ha tenido muy buena aceptación, todo el mundo lo ha celebrado, principalmente la opinión de ustedes, claro, que trabajaron directamente. Quiero que todo el mundo sepa que la grabación de este video de Rigo Duarte estuvimos con una de las presentadoras que también trabajó mucho conmigo, Laura Hernández, que hizo el papel de cuando mi esposa joven. Cuando su esposa era joven, y también participaron algunos miembros de su familia, claro, que están en el video. El video quedó buenísimo, de hecho ya mismo más cuando ya estemos despidiendo el programa, lo van a escuchar y van a ver todo lo que hicimos. Me llenó de emoción la forma en que grabamos el video, fue algo rústico, cosas que hicimos al aire libre, cosas que hicimos también en un restaurante. Con también, tomas aéreas. Ajá, con tomas aéreas, que de hecho yo le quiero pedir disculpas a Laura, porque casi le rebano los pies con el dron, pero un accidente, pero ella lo aceptó. Sí. Ella lo aceptó, y así que Laura, discúlpame de mi parte, pero nada, el video quedó muy bueno.
Quedó bien. Y ella es una muchacha muy... ¿Cuáles fueron las palabras de tu esposa cuando vio el video por primera vez? No, ella se entusiasmó con eso, se puso muy contenta. Y después, y eso que tú sabes que cuando se está grabando un video es por tomas y demás, pero cuando la terminación que ella lo vio, dice que es maravilloso. Entonces, y realmente en estos momentos también le escribí otra canción a ella que la estoy preparando, la estamos montando, que ya esta se llama una canción que trata sobre el tiempo que llevamos juntos. Ella y yo, que está muy bonito, todavía no está. Pienso que cuando termine le podamos hacer un video también. Claro que sí. Es dedicada a mi esposa y a mis hijos. Claro que sí, no, ya estamos haciendo gestiones para volver, ya vimos que tenemos el equipo de nuevo y vamos a hacer algunas producciones. Tenemos a Mónica Sánchez, que también va a grabar con nosotros, varios artistas de aquí locales de West Palm Beach que van a estar grabando con nosotros, y gracias a la producción que tenemos también, y a Ángel Roque, que fue el cerebro junto con, yo no me acuerdo del nombre del productor que hizo el guión. Sí. ¿Te acuerdas del nombre de él? No me acuerdo bien. Bueno, aquí aparece el nombre, aquí abajo está el nombre porque no recuerdo el nombre de él ahora, pero él fue el que hizo el guión para que ese video quedara como lo va a ver ahorita. Es un profesional, es de Cuba, es un gran profesional de producción. Claro. Él fue realmente el productor principal. Claro que sí. Bueno, Rigo, queremos decirte que para nosotros es un honor tenerte aquí en este programa. El honor es mío, realmente me siento muy contento que me hayan invitado. Yo quiero que tú sepas que Tongaton Gray es como un libro, que cada página es de cada artista que viene aquí a presentarse y dar toda su trayectoria. Okay, muchas gracias. Y tú haces es parte de eso. Además de que estamos ya celebrando nuestros 3 años de Tongaton Gray, y esperamos que el próximo año estés también aquí con nosotros y lo celebremos en grande. Con mucho gusto vendré. Claro que sí. Bueno, Rigo, cuéntanos a nuestro público cómo pueden seguirte en las redes sociales y dónde pueden ver el video ese que estamos hablando de Le pregunté a una flor, ¿verdad? Bueno, ahí están todos los temas que yo he publicado en las redes sociales. Entre ellos está ese de Le pregunté a una flor, poniendo Rigo Duarte en YouTube, y van a salir todos los temas que... Ahí lo tienen. Ya ustedes saben, damas y caballeros, vayan a YouTube y pongan Rigo Duarte, así como está ahora mismo en pantalla, y podrán ver todos los videos que Rigo Duarte ha hecho y todas las cosas que él hace también cuando se va por ahí, ¿verdad? Y nosotros también estamos en estos momentos más enfrascados en presentar actividades familiares. Claro, las celebraciones de cumpleaños y demás. Y, entonces... ¿Y cómo pueden comunicarse contigo? No tan solo como barbero, porque usted puede llamarlo ahora mismo y sacar cita con él. Así, mire, si usted me ve a mí, que estamos en un programa, ahí tienen al artista. Pero si usted quiere también contactarlo a él para animar una actividad familiar, claro, una boda, ahí tenemos los equipos y todo, ¿verdad? Todo. Para hacer todo. ¿Pueden contactarse cómo? Con el 561-358-0742. Oye, y cuando te vas a cantar por ahí, ¿no te hace falta alguien así como yo que te haga compañía? Ah, lo invito. Compadre, ya no empiece. Bueno, ahí lo tenemos, damas y caballeros, Rigo Duarte desde la Cocinita Latina y celebrando nuestros 3 años. Rigo. Celebrando nuestros 3 años. Rigo, un honor para nosotros tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Damas y caballeros, la semana que viene vamos a tener otro programa exquisito, así que no se lo pueden perder. Vamos a tener a unos invitados desde Colombia. Vamos a estar en vivo, conectados con ellos, y vamos a tener ya poco para el aniversario. Así que los invito a que se suscriban a nuestras páginas de Unlimited Production, que sigan a Rigo también en sus páginas sociales como Rigo Duarte. Escuchen su música y no solamente escuchen la música regálenle un like para que eso llegue a más personas y podamos ser agradecidos como siempre lo hemos sido aquí en este programa. Así que nos veremos la semana que viene aquí en Tómate un Break, y muchas gracias a los dueños de la Cocinita Latina por permitirnos estar aquí y por estas deliciosas empanadas que nos acabaron de servir, que ya nos vamos a terminar de comer aquí. Así que nos vemos pronto. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Rigo, muchas gracias. Yo le pregunté a una flor si igualaba tu belleza, me contestó con certeza
ella es más bella que yo. No se equivocó la flor, yo lo digo con franqueza. A ti la naturaleza te ha dado mejor color. Eres un sueño andador que iluminas el camino, proporcionando el destino donde te espere el amor. Felicito al creador de una imagen tan divina. Él mismo no se imagina un rostro tan seductor. Yo le pregunté a una flor si igualaba tu belleza. Me contestó con certeza, ella es más bella que yo. No se equivocó la flor, yo lo digo con franqueza. A ti la naturaleza te ha dado mejor color. Eres un sueño andador que iluminas el camino, proporcionando el destino donde te espere el amor. Felicito al creador de una imagen tan divina. Él mismo no se imagina un rostro tan seductor. Un rostro tan seductor. Un rostro tan seductor. Rostro tan seductor.